lo exaltamos, le adoramos y ponderamos el precioso y maravilloso y majestuoso nombre de nuestro Dios. ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no adorarle a aquel que no tiene principio ni fin? Aquel que es infinito, aquel que es la combinación de lo humano y lo divino, aquel que estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de vernos un día felices en su reino para siempre. Oh, mis amados, qué privilegio. No hay privilegio más grande en este mundo que ser un hijo o una hija del Creador, un hijo o una hija del Rey del Universo. Alabado sea su precioso y maravilloso nombre. Le damos una vez más una rica y nutritiva bienvenida a todos los hermanos y hermanas de habla hispana, independientemente del país donde se encuentren. Uno de mis sueños es que mi prédica pueda llegar a Guinea Ecuatorial en el continente africano, porque Guinea Ecuatorial es el único país de África que habla el mismo idioma que hablo yo. O sea, que es el único país del continente africano que habla español. Y cómo me gustaría, cómo me encantaría que mis prédicas lleguen hasta ese país del continente africano. Oh, mis amados, nos sentimos felices. Hoy tenemos el tema número 437 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Alabamos, exaltamos y glorificamos a aquel que está sentado en el trono y al Cordero. Aquel que es por un lado león, pero por otro lado Cordero. A él sea la gloria. Hoy vamos a tratar un tema sumamente especial. Va a ser la segunda vez que le vamos a sacar la careta a el mismo perro mudo de la vez anterior. Y vamos a mirar acá nuestra pizarra, porque acá tenemos el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Así como suena. Entonces, el título del tema de hoy es: Borg no se anima a decir toda la verdad sobre el anticristo. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan. Pero les voy a decir la verdad. Resulta que Esteban Borg predicó una serie de temas, no me acuerdo si son 3 o 4, parece que son 3, que él lo tituló ¿Quién es el anticristo? Y él en esa presentación habla de Daniel 7 y Apocalipsis 13. Entonces, él demuestra en esa miniserie, él demuestra que el anticristo es el poder papal,
el papado, o sea, esa bestia que sube del mar de Apocalipsis capítulo 13. Y está bien, está excelente la presentación, pero acá viene el pero resulta que es una verdad incompleta. No es una verdad completa, no es una verdad entera. Y yo tengo en mi canal, yo tengo ya grabado, si ustedes no escucharon y desean escuchar, me pueden pedir y les envío un tema que lo titulé Verdades a medias, mentiras satánicas. O sea, en otras palabras, o predicamos todo o no predicamos nada. Así como suena, o decimos toda la verdad sobre un punto en específico o no decimos nada. Pero eso de predicar solamente una parte y la otra parte no funciona. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque en uno de los temas anteriores que tuvimos, dijimos, basado en Hechos 20:27, que una de las características de un predicador debe ser predicar toda la verdad. Se enoje o no se enoje el auditorio, se enoje o no se enoje el individuo o la persona que escucha. Independientemente de eso, nosotros estamos obligados como atalayas del Señor a decir lo que dijo el apóstol Pablo en Hechos 20:27, donde él dice, porque no he reunido de enseñaros todo el consejo de Dios. Entonces, el problema con esa serie de Esteban Borg es que él cree y enseña y le hace creer a la gente, y como los hermanos son traga hostias, tragan enterito la hostia, igual que el católico en la misa. Entonces, yo en esta ocasión les voy a demostrar que decir que el papado es el anticristo es una verdad categórica. No lo vamos a negar. Es una verdad clarísima y no solamente la Biblia. El conflicto de los siglos también lo dice. Lutero incluso también dijo que el obispo que se sentaba en la silla de Roma era el anticristo. Y está correcto. Ahora, lo que no está correcto es de decir que sola, única y exclusivamente el poder papal es el anticristo. Eso es lo que no se debe hacer. Entonces, en esta ocasión vamos a desenmascararle a él, porque el que predica una verdad a media está predicando una mentira satánica. Por lo tanto, lo vamos a desenmascarar. Y aparte de eso, les voy a demostrar que mucho antes que exista el Vaticano o el poder papal o la bestia de Apocalipsis 13 que sube del mar, mucho antes ya existían otros anticristos. Y eso vamos a estudiar en esta ocasión. Muy bien, vamos entonces a mirar nuestro texto pivot, nuestro texto base. Acá tenemos el texto pivot que sería Primera de Juan 2:18 y Segunda de Pedro 2:1-2. Entonces, en primer lugar, vamos a Primera de Juan 2:18, pero este sería al 23.
del 18 al 23. Entonces, vamos a buscar en nuestra Biblia este pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, y después saltamos al versículo 22 y 23. Dice así el verso 18: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Noten, ahora saltamos al versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Subrayen ese detalle porque tiene mucho peso. O sea, el que niega la divinidad de Cristo, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahí está. Clarito como el agua, mi estimado. Ahora, tenemos que, Primera de Juan 2:18, tenemos que casarle con Segunda de Pedro 2:1 al 2. Vamos a buscar ese pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¡Qué tremendo pasaje, mis amados! Aquí tenemos dos pasajes, o sea, dos versículos que hablan del mismo grupo. O sea, Primera de Juan 2, 18 al 23 y Segunda de Pedro 2, 1 al 2, está hablando del mismo grupo. Está hablando del mismo grupo. Mucho ojo con eso. Subrayen ese detalle. Y ahora lo vamos a demostrar. Patriarcas y Profetas, página 674. Mucho, pero mucho ojo, hermano, con esta declaración que vamos a leer, porque va a arrojar una luz potente sobre estos dos pasajes que ya leímos. Dice así, Patriarcas y Profetas 674. Así anunció el apóstol. Cuando dice el apóstol, está hablando de ¿Por qué? Porque esta cita que le estoy leyendo, la señora Fay está comentando Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Este pasaje está comentando, pero va a conectar después con
Entonces, sigue diciendo, así anunció el apóstol una de las características principales de los maestros espiritistas. Ojo con eso, hermano, acá. Ojo con esto que está entre paréntesis. Ojo con esto porque este es el mismo grupo que este y que este. Mucho ojo con eso. Sigue diciendo, se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. O sea, dicho de otra forma, niegan la divinidad de Cristo. Esta persona, estos dos, que es el mismo grupo, estos dicen que Cristo no fue Dios, no fue un buen hombre, pero no fue Dios, no fue divino. O sea que eliminan y arrancan de raíz la divinidad de Jesús. Sigue diciendo, tocante a esta clase de maestros, el amado Juan declara, noten, y ahora adivinen qué versículo la señora Juan va a usar. Ahora ella va a citar primera de Juan 2, 18 al 23. Y ahora escuchen el bombazo que viene ahora. El espiritismo, al negar a Cristo, o sea, al decir que Cristo no fue Dios, noten lo que sucede, tanto al Padre, niega tanto al Padre como al Hijo. Y la Biblia declara que es manifestación del anticristo. ¡Oh, mis amados! ¡Qué tremendo bombazo tenemos acá! Quiere decir entonces que el primer grupo, al primero que le tenemos que poner en la lista, porque es una lista la que vamos a hacer ahora, al primero que le tenemos que poner en la lista del anticristo es a este grupo que está acá, los espiritistas. Los espiritistas son el número uno. El primer grupo que estamos mencionando son los espiritistas. O sea que tanto primera de Juan 2, 18 en adelante, y segunda de Pedro 2, 1 al 2, habla de este grupo como el verdadero anticristo. Pero este no es el único. Vamos a ver que hay otros grupos más también. Ahora, ¿cuál es una de las mejores definiciones que da el don profético de lo que es o de lo que significa ser un anticristo? Mucho ojo. Ahora, antes de ver eso, quiero que enfaticen un detalle. Ustedes ven acá en la pizarra estas dos palabritas que están en negro. Acá dice oposición y acá dice en lugar de. O sea, la palabra anticristo tiene dos vertientes. Mucho ojo con eso. La palabra anticristo tiene dos vertientes. Por un lado significa en oposición a, y por otro lado significa en lugar de.
en lugar de o en oposición a. Entonces, a este grupo le decimos que este grupo de anticristo son los que se oponen a Cristo. Pero después hay otro grupo también, como el papado, que se pone en lugar de Cristo o que usurpa el lugar de Cristo. O sea que la palabra anticristo tiene dos vertientes distintas. Entonces, ese detalle lo tienen que tener muy, pero muy en cuenta. Ahora, noten otra definición que da aquí la sierva del Señor, y que esta definición sí que es espectacular, mis amados. Noten lo que dice: mensajes selectos, tomo 3, página 459, nos va a dar una definición espectacular de lo que significa ser un anticristo. Y escuchen bien, hermanos, y grábense en su mente esta definición, porque sí o sí tiene mucho, pero mucho peso. Mensajes selectos, tomo 3, página 459, dice así: todo el cielo está del lado de Cristo, no del anticristo. O sea, todos los serafines, los querubines y los ángeles en el cielo están del lado de Cristo, no del anticristo. Y ahora bien, ahora se viene un bombazo, hermano. Esto no tiene anestesia. Dice, el anticristo, es decir, y ahora va a definir lo que es: todos los que se exaltan a sí mismos en contra de la voluntad de Dios, sentirán la ira del Cordero. Mis amados, qué tremendo bombazo tenemos acá. Noten en qué parte de la pizarra estoy colocando mi marcador. Noten, todos los que se exaltan a sí mismos contra la voluntad de Dios, se puede decir o se le puede colocar a esas personas el cartel o el rótulo o el título de el anticristo. Quiere decir entonces que Borg no dijo toda la verdad en su serie de temas. Él está ocultando algo. ¿Y qué es lo que él está ocultando? Él está ocultando hasta ahora dos grupos, que es este y es este. ¿Por qué? Porque todos los que se exaltan a sí mismos contra la voluntad de Dios, a ellos también se les coloca el rótulo de anticristo. ¡Qué impresionante, mis amados! Ahora, quiere decir entonces que las iglesias cristianas, no solamente la iglesia adventista, sino todas las iglesias del mundo, están llenos, están repletos de anticristos, o sea, los que tienen esta característica. Porque no me van a decir ustedes que las iglesias evangélicas y las iglesias cristianas en líneas generales no están llenos
de hombres y mujeres que se exaltan a sí mismos y se colocan en contra de la voluntad de Dios. Ahí está un detalle impresionante. O sea que esta característica que está acá en azul nos lleva a este versículo que está acá, Éxodo 5:2. ¿Qué dice Éxodo 5:2? Vamos a poner un ejemplo. Y ese ejemplo lo encontramos en Éxodo capítulo 5, Éxodo capítulo 5, versículo 2. Éxodo capítulo 5, versículo 2, tenemos un ejemplo palpable de esto. Éxodo 5:2 dice así, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Oh, mis amados, qué tremendo detalle tenemos acá. Quiere decir entonces que ya tenemos dos grupos, este y este. Dos grupos de anticristos. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es otra definición dada por el don profético en relación a este punto? Alza tus ojos, página 291 nos va a dar otra definición aparte de esta que está acá. Noten lo que dice. El espíritu del anticristo se está desarrollando rápidamente. Noten, pronto llegará el momento en el cual los que siguen su propia naturaleza humana, y ahora bien, que manifiesten amor por la supremacía. Noten ese detalle. Manifiesten amor por la supremacía. Se hallarán del lado de los perdedores. Y él dirá a todos los que hacen ostentaciones, noten, y se apartan de su consejo mientras profesan servirlo, ¿qué hiciste tú para declarar mi ley mientras que tú mismo vivías en transgresión? Quiere decir entonces que acá tenemos otra definición de personas a quienes se les puede poner el título de anticristo. Y aquí está. Amor por la supremacía. Quiere decir entonces que todos aquellos que luchan por la supremacía, todos aquellos que luchan en ese sentido, se les puede poner fácilmente y sin temor a equivocarnos el título de anticristo. ¡Qué impresionante! Pero no termina ahí la cosa. Acá dice también que a todos los que hacen ostentación y se apartan de su consejo, ahí está. Noten en qué parte de la pizarra está mi marcador. Se apartan de su consejo, o sea, hacen ostentación
Y aparte de eso, se apartan del consejo divino. A ese grupo de personas también se le puede colocar el rótulo de anticristo. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. ¿Quiere, quiere decir entonces que hasta ahora ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cuatro grupos de hombres y mujeres a quienes se les puede colocar el rótulo de anticristo. Qué impresionante, mis amados, si entendiéramos lo que estamos diciendo. Qué diferente sería. Ahora, ¿quiénes más están representados por el anticristo? Noten, discurso maestro de Jesucristo, libro del don profético también, página 107. Ahora nos va a hablar de otro grupo. Dice, Cristo es el único verdadero modelo de carácter. Ahí tenemos que parar. ¿Quién es el único y verdadero, genuino modelo de carácter a seguir? Ese se llama Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo eso? Porque Cristo es el único modelo verdadero y genuino que tenemos y que podemos imitar sin temor a fallar o equivocarnos. Entonces, sigue diciendo, y usurpa su lugar. Escuchen el bombazo que se viene ahora. Usurpa su lugar quien se constituye endechado para los demás. O sea que aquella persona que dice, imítenme a mí en lugar de Cristo, esa persona está en un gravísimo peligro. Noten lo que dice. Puesto que el Padre todo el juicio dio al Hijo. Quien quiera que se atreva a juzgar los motivos, usurpa el derecho del Hijo de Dios. ¡Qué impresionante, hermano! Noten lo que dice. Los que se dan por jueces se alían con el anticristo. Oh, mis amados, qué bombazo tenemos acá. Quiere decir entonces que ahora aparece otro grupo más. ¿Y cuál es este? Los que se dan por jueces. Los que condenan los motivos de los demás. Esos están usurpando y automáticamente se convierten en anticristo. ¿Por qué? Porque hacen esto que dice acá, se colocan en lugar de, ¿por qué? Porque el único juez es Cristo. Mi papel no es juzgar los motivos de nadie. Eso se va a ver en el juicio, pero con Cristo, porque Él es el juez en el juicio. Nosotros no podemos ser jueces de nadie. Y eso lo dice el apóstol Santiago.
Vamos a buscar ese pasaje en Santiago, lo dice clarito. Vamos a buscar Santiago, el libro de Santiago, porque ahí vamos a encontrar. Dice Santiago capítulo 4, versículo 12. Uno solo, noten, es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí encontramos un versículo que calza perfectamente con este grupo. Ahora, ¿quiénes más son el anticristo? ¿Hay otro grupo más? Claro que hay otro grupo más. Claro que hay otro grupo más. Noten, hermano. Mensajes selectos, tomo 3, página 458. ¡Qué bombazo que se viene ahora! Ahora se viene un misil espectacular y gigantesco. Subrayen a muerte, hermanos, este detalle en sus cerebros, porque este detalle es espectacular. Noten lo que dice. Mensajes selectos, tomo 3. Página 458 nos va a hablar de otro grupo con otra característica. Y dice así, el alma que haya tenido luz en cuanto al sábado. Epa, ¿qué dice? El alma que haya tenido luz en cuanto al sábado. Quiere decir entonces que aquí no se está hablando de los presbiterianos, de los menonitas, de los anglicanos, de los pentecostales, ni de los bautistas. No, no se está hablando en absoluto de ellos. ¿Por qué? Porque dice claramente, el alma que haya tenido luz en cuanto al sábado. Quiere decir que está hablando específicamente de los adventistas del séptimo día. Pero no termina ahí la cosa. Noten lo que dice. Y para salvarse del reproche, haya escogido permanecer desleal, noten, para salvarse del reproche, haya escogido permanecer desleal, o sea, no quiere pasar por la persecución, no quiere sufrir por Cristo, no le interesa en absoluto eso, haya escogido permanecer desleal. Noten, hermano, o sea, el adventista del séptimo día que llegó al conocimiento del sábado, del santuario, de la vigencia de la ley y los otros pilares, pero para salvarse del reproche o la persecución haya escogido permanecer desleal. Noten lo que viene ahora. Ahora viene un detalle espectacular. Ha decidido estar del lado del anticristo. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. ¿Qué dice? Ha decidido estar a favor de quién? A favor del anticristo. Por lo tanto, aquí tenemos el otro grupo. Noten en qué parte está mi dedo. En este grupo, el adventista que se aparta de la luz y es desleal, a él también se le coloca el rótulo de anticristo.
¡Qué impresionante! Quiere decir entonces que este grupo, este grupo que está acá, este grupo va a aparecer en la tercera venida de Cristo. Noten, en la tercera venida de Cristo para escuchar las palabras de Jesús. Noten lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Esto es en el juicio ejecutivo, que es en la tercera venida y no en la segunda, como muchos han dicho errada y equivocadamente. Noten lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué impresionante! Pero ¿saben, hermanos, cómo dice en el original? En el griego no dice hacedores de maldad. En el griego dice transgresores de la ley. Transgresores de la ley. Imagínense un poco hasta dónde llega la cosa. Quiere decir entonces que en este grupo de Mateo 7, 21 al 23, van a haber miles y miles y millones de adventistas del séptimo día que se apartaron de la luz y por no querer enfrentar la persecución se convirtieron en desleales. Y lo que les espera es justamente escuchar las palabras del versículo 23 que recién leímos. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora viene otro detalle espectacular. ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Quiénes fueron los primeros anticristos que vivieron en la época de Juan? Cuando Juan escribió sus 3 epístolas, aparte el Apocalipsis, cuando escribe primera, segunda y tercera de Juan, ¿cómo se llamaba el grupo de anticristos que existían en esa época? ¿Saben cómo se llamaban? Acá está. Los docetistas. Los docetistas fueron los primeros en decir que Cristo no era Dios, que la persona de Cristo era solamente una apariencia, que todo fue algo ficticio, que Cristo no vino en carne, que Cristo no fue un ser humano de carne y hueso como nosotros. Y saben, hermano, los docetistas tienen un problema serio, pero exageradamente serio. Es el problema que tienen los docetistas. Y les voy a mostrar algo. ¿Saben? Los docetistas dicen que Cristo era solamente una apariencia, que no era un ser humano como nosotros de carne y hueso. Pero noten lo que dice. Vamos a ver si encuentro el versículo.
cuando, vamos a ver si encuentro el pasaje, está para mí que está en el Evangelio de Juan o en el Evangelio de Lucas, cuando le ofrecen a Cristo para comer y él dice, acá está, Lucas 24. Lucas 24. Noten, este es el problemón enorme que tienen los docetistas. Noten lo que dice Lucas 24. Lucas 24, 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y ahora noten el versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Noten, hermano, aquí está este versículo 37, es el que les encanta a los docetistas, pero no van a aceptar nunca los versículos que vienen. Noten lo que dice el 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y ahora bien, el versículo 39 le descuartiza y le destroza a los docetistas, porque noten lo que dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Fíjate, mi hermano, qué tremendo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Noten, hermano, qué tremendo. O sea que Primera de Juan 2, 18 al 23, habla de este grupo. Los docetistas fueron los primeros anticristos. Y este grupo existió mucho antes que el poder papal. Mucho antes. ¿Por qué? Porque este grupo estaban vivos cuando Juan escribió primera, segunda y tercera de Juan. Este grupo, los docetistas, también fueron los anticristos. O sea que los docetistas y el papado están en el mismo grupo, en la misma línea. Ahora, noten lo que dice segunda de Juan, versículos 7 al 11. Segunda de Juan, como no tiene capítulo, solamente tiene versículos. Segunda de Juan, vamos a ver ese pasaje. Segunda de Juan, versículos 7 al 11. En segunda de Juan 7 al 11, justamente Juan está hablando de este grupo. Noten dónde está mi dedo, hermano, porque este detalle no se nos tiene que escapar ni por nada. De este grupo está hablando. Primera de Juan 2, 18 en adelante, segunda de Pedro 2, 1 al 2, y ahora segunda de Juan del 7 al 11. Dice así, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahí está.
Noten, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esa expresión, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, significa que ellos decían que Cristo era solamente una apariencia humana, pero él no era de carne y hueso. Pero con los versículos del doctor Lucas destrozamos y descuartizamos esa herejía satánica. Entonces, sigue diciendo, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahí está. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y ahora, versículo 10. Si alguno viene a vosotros, noten, ese si alguno, cuando Juan escribió el versículo 10, si alguno viene a vosotros, ¿en quién estaba pensando? En este grupo estaba pensando, en los docetistas, que fueron los que decían que Cristo no vino en carne. Noten, si alguno de los docetistas viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Qué impresionante, hermano. Lo que tenemos acá es indescriptible, pero es la pura y perfecta realidad. Ahora, les voy a leer una cita del don profético de un libro que casi nadie tiene, que se llama La edificación del carácter y la personalidad. Este libro no tiene nada que ver con mente, carácter y personalidad. Es totalmente otra cosa, totalmente distinto. Noten, en la página 62 dice lo siguiente. Muchos sostenían que Cristo era un buen hombre. Ahí está. Eso es lo que decían los docetistas. Los docetistas decían que Cristo era un excelente hombre. Era un maestro por excelencia. Pero acá viene el pero satánico. Acá viene un pero totalmente diabólico. Pero negaban su divinidad. Ahí está. ¿Qué negaban? Negaban su divinidad. Juan vio los peligros a que estaría expuesta la iglesia si recibía esas ideas y les hizo frente con rapidez y decisión. Ahí está. Le escribió a uno de los más honorables colaboradores en el Evangelio, una mujer de buena reputación, lo siguiente. Y ahora va a citar segunda de Juan 7 al 11. Ahí está. Noten, qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá. Acá tenemos realmente algo tremendo. Quiere decir entonces que Esteban Borg predica una mentira al decir que
El papado es el único anticristo que existe en este planeta. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Hermano, no puede ser jamás. Porque entonces, si fuera así, ¿dónde le ponemos a este grupo? Este es uno. ¿Dónde le ponemos a este grupo? Acá ya tenemos dos. ¿Dónde le ponemos a este grupo? Con este ya es tres. ¿Dónde le ponemos a este grupo? Con este ya es cuatro. ¿Dónde le ponemos entonces a este grupo? Con este ya es cinco. ¿Dónde le ponemos entonces a este grupo? Con este ya suma seis. ¿Y dónde le ponemos a este grupo? Que con este sumamos siete. Ah, totalmente. Ahora sí está completo el panorama. ¿Por qué Esteban Bon no se anima a decir toda la verdad? ¿Por qué tiene que ocultar? ¿Por qué tiene que ocultar? ¿Acaso él no es pastor adventista del séptimo día y supuestamente defiende el don profético? Ah, esa es la pregunta del millón, estimado. O sea que verdades a medias son mentiras satánicas. ¿Cómo me gustaría que escuches ese tema? Si lo puedes buscar en YouTube, lo puedes poner prédicas de Hugo Daniel Tapiolas Barba y pones el título abajo. Si no lo encuentras, me avisas y con mucho gusto yo te envío. Pero hermano, aquí está clarito. Más claro que esto no puede ser. Por lo tanto, ya es hora que nos pongamos de parte de Cristo y no de parte del anticristo. Ya es hora que nos pongamos de parte de Jesús. Porque de lo contrario, tú también puedes pertenecer a cualquiera de estos grupos, pero principalmente de este. Este es el grupo al cual más yo le tengo miedo. ¿Por qué? Porque todos los que se exaltan a sí mismos contra esta palabra, contra lo que me asusta, contra la voluntad de Dios. O sea, todos aquellos adventistas del séptimo día que se ponen en contra de la voluntad de Dios están representados con el título de anticristo. Qué impresionante, mis amados. Hasta aquí llegamos por hoy. Les aseguro que me gocé y mucho presentando este tema. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y si deseas ponerte en contacto con nosotros, aquí tienes nuestro número de WhatsApp. Con un simple mensaje puedes acercarte a nosotros y nosotros también nos vamos a acercar a ti. Porque nosotros nos desesperamos por ayudarle a crecer y por alimentarle a esa ovejita del Señor. Si tú eres una ovejita que realmente te quieres alimentar, para eso estamos, para ayudarte. Y si Dios coloca en tu corazón el apoyarnos con tus diezmos o tus ofrendas, también te vamos a agradecer porque lo necesitamos. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Que los ángeles del cielo
con sus poderosas alas te puedan guardar y proteger de todo peligro. Y nos vemos entonces en el próximo programa cuando nos volvamos a encontrar para cavar y ahondar, para alimentarnos más de la palabra de Dios, para nutrirnos de tal manera que no seamos raquíticos espirituales, sino que podamos tener esa fibra y esa musculatura espiritual que tuvieron los reformadores, para que así como ellos, nosotros también podamos levantar en alto el nombre y el carácter de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos entonces en la próxima programación.